Es un día que Dios preparó, que en este día nos gozaríamos y nos alegraríamos delante de su presencia. Esta mañana el Señor nos habla por medio de su palabra y nos dice que Jesús, hermanos, calma la tempestad. Ese es el tema que la porción de la Biblia dice: Jesús calma la tempestad. El Señor había recorrido montones de lugares, predicando la palabra, y la gente se agolpaba y la gente lo seguía. Más adelante nos dice que no le quedaba ni tiempo para comer. Hubo un tiempo que se escondían para no ver más gente, pero la gente rápido se informaba en dónde estaba, y la gente venía de las aldeas y no les importaba cuánto de distancia tenían que caminar. A ellos les importaba encontrarse con el Señor Jesús. Y eso me gusta, porque hoy vemos, hoy en día, hermanos amados, la gente no hace eso. Todo mundo quiere ser arrastrado por alguien. Y si no, no llegan a la iglesia. Pero en el tiempo del Señor Jesucristo no habían las oportunidades que hoy hay. Ahora hay metros por todos lados, buses por todos lados, y hermanos que tienen carros y todo eso, y la gente está renuente. Hoy estarán muchos esclavizados, evangélicos, predicadores, pastores, ministros, esclavos de la televisión, viendo algo que no les importa, pero están embelesados todavía en las babas que este mundo está ofreciendo. Pero aquí dice la Biblia que el Señor estaba interesado. Su ministerio empezaba, y desde que vino se dio cuenta la necesidad de la gente. Había gente sufriendo, padeciendo enfermedades y dolencias. Y empezó a caminar de distancias terribles. Nunca la Biblia nos dice que él anduvo en un carro. No. Solamente cuando entró a Jerusalén se montó en un burrito. Eso fue el transporte que él tenía. Pero él, hermano, se concretó a predicar la palabra, a predicar el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, se tienen que arrepentir y entren. Pero aquí la Biblia nos dice que hermanos, el Señor Jesús les dijo: tenemos que pasar al otro lado. Estaban a la orilla de un lago. Tenemos que pasar al otro lado. Y ese es el problema grande cuando tú te levantas y dices: hoy voy a ir a la iglesia. De pronto, cuando tú tienes en tu corazón el sentir de ir a la iglesia, se levanta un enemigo y se opone a que no vayas. Se te rompe una llanta y al diablo empieza a trabajar. Te pincha una llanta, el carro no te arranca, se pone caliente el motor. O viene un vecino y te llama. O viene la viajera de allá de Centroamérica y tienes que hacer una diligencita. Y te llama alguien que te vayas a ganar $40 cortando la grama. O te vayas a botar un palo. El diablo usa todos esos medios con tal de que tú no pases al otro lado. Y aquí la Biblia nos dice que cuando Él les dijo: pasemos al otro lado, dice la Biblia que se levantó el mar. Empezó un monstruo, un gigante, que se pone adelante para poner un obstáculo, para que tú no alcances una bendición que está del otro lado. Pero tienes que levantarte y pasar el torrente de Cedrón. Y eso para muchos es imposible. La gloria y la honra y la alabanza es para siempre. Siempre será para nuestro Señor Jesucristo. Porque Él nunca nos ha dejado.
Él siempre nos ha ayudado cuando nosotros confiamos en ese poder. Nos apoyamos en el nombre de Jesús y en el poder de la palabra. Que tú agarras la Biblia. Hay problema en tu casa. Hay miedo, hay terror. Y tú te metes en oración y agarras la Biblia. La metes entre tus sábanas y te duermes con ella. La Biblia no es un amuleto. Pero cuando tú coges la Biblia y vives lo que ese libro dice, todas las cosas se hacen reales en tu vida. Y no importa qué metas quieras alcanzar, cuando tú te metes en el poder del Señor alcanzas. Porque hay poder en el nombre de Jesús, hay poder. Y aquí dice la Biblia que el primer obstáculo que encuentran cuando quisieron pasar al otro lado es que el mar se levantó y Jesús se fue a dormir. Tremendo. Pero ¿cómo es posible que Jesús se durmió? Jesús era un hombre como nosotros. Era tanto el trabajo que estaban haciendo que como hombre se cansó. Y tuvo que ir a dormirse, a descansar un rato. En el momento que él se durmió, el enemigo se dio cuenta que los hombres de él estaban solos. Y dijo, ahora voy a aprovechar y los voy a destruir. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Lo importante es que tú no bajes de tu barco al Señor Jesús. Que lo mantengas ahí en el barco. No lo saques. La manera de sacarlo es que tú peques, que desobedezcas, que ya no hagas la voluntad de Él. Pero ellos estaban haciendo lo que el Señor les dijo, pasemos al otro lado, y ellos empezaron a trabajar. Y el Señor los dejó, voy a ver. El Señor quería darse cuenta cómo se iban a defender después que Él se fuera. Porque cuando hay alguien que nos ayuda, hay alguien que nos echa la mano, hay alguien que soluciona todos los problemas, nuestras necesidades, nosotros nos confiamos. Pero en su mente del Señor estaba que iba a llegar un día en que ellos iban a quedar solos y tenían que depender solamente del poder de Dios y la confianza que ellos tuvieran en el Hijo de Dios. Él quería ver hasta dónde el hombre puede llegar. ¿Qué nosotros podemos hacer ahora en el nombre de Jesús? Y dice la Biblia que se levantó una tormenta terrible que ya la barca se anegaba, se llenaba de agua. Posiblemente empezaron a tirar agua ahí con unos guacalitos, unos hermanos con unas panas y tirando el agua y ya atormentados. Se les olvidó por un rato que el que tiene el poder estaba ahí abajo, estaba dormido. Pero alguien rápido acató y dijo, Jesús está con nosotros. Si Él está con nosotros, la solución la tenemos. Hay que irlo a traer. Y se bajó rápido uno y lo fue a despertar y le dice, Señor, tenemos un problema grande. Como hay problemas en tu hogar, quizás estás sufriendo con una enfermedad. Hay un gigante grande que no quiere que tú alcances la bendición. Pero si en esta mañana tú vas y despiertas al Señor Jesucristo, lo llamas, Señor, entra a mi vida. Estoy sufriendo porque me he alejado de la iglesia. Ya no estoy haciendo tu voluntad. Y entonces el Señor empieza a dormirse. Pero lo importante es que ellos no lo sacaron del barco, sino allí caminaba el Señor. Y cuando ellos tuvieron la necesidad, dice la Biblia, que vinieron y lo fueron a despertar, y él se levantó. Dice el verso 1 o 35, aquel día cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. El demonio, hermanos, no se levanta en el día, en la noche, en las tinieblas. El diablo trabaja escondido. La noche cayó y entonces el diablo aprovechó. Cuando hay un problema en tu casa, hay un dicho en Guatemala que dicen que un río sucio es ganancia para pescadores. Y asimismo el enemigo,
Cuando entró la noche, cuando uno se queda solo en la noche, empieza a ver cosas que no mira en el día. Yo a veces me he quedado porque Dios me indica, me quedo a la 1 o 2 de la mañana metido en el carro y nunca he visto esas cosas, pero cuando me quedo empiezo a ver que una nena que yo miro que es honesta, esa noche llega borracha. Yo nunca la había visto, pero me quedé esa noche y la vi. Y me quedo sentado en el carro y al rato miro que pasa un tacuacingo, una rata corriendo, cosas que no miro en el día. Pero en la noche se levantan, asimismo los demonios. Se levantan en la noche los demonios y empiezan a atacar a tus nenes, a no dejarlos dormir. La enfermedad te empieza a molestar. No tengo dinero, me está doliendo el estómago y siento que me va a venir cáncer, tengo como las enfermedades peores. El enemigo te dice, no, se te está durmiendo el brazo, es que ya te va a dar un ataque al corazón, un derrame, el diablo inmundo. Pero hay poder en el nombre de Jesús. ¿Por qué te está oponiendo? Porque tú eres un elemento que Dios va a usar, tienes que pasar al otro lado. Levántate esta mañana y dice, Señor, vamos a pasar al otro lado. Pero para pasar al otro lado vas a encontrar el Jordán, vas a encontrar el Mar Rojo. Pero si tú te apoyas en la palabra de Dios y llamas al Señor Jesús, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te voy a enseñar cosas grandes y difíciles que tú no sabes. Cuando tú te levantas en el poder del Señor y te recuerdas, porque el enemigo hasta eso hace, que le olvida a la gente quiénes son, les olvida cómo se llaman. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Yo me recuerdo cuando empezamos nosotros en la iglesia que hace 45 años. Que por primera vez un hombre, un pastor, llegó a desafiar a mi padre, que era un hombre grande en la iglesia tradicional. Era el mayordomo mayor de aquella iglesia, con 80 años. Y allá en la casa de mi padre encontraba los santos o los ídolos más viejos que él. Mi padre nadie le hablaba del evangelio porque él decía que el evangelio era una religión del diablo. Pero hubo un hombre, un pastor, que se levantó y llegó por primera vez a mi casa. Y allá se encontró con aquel primer obstáculo. Cuando llegó a mi casa, dijo el pastor, por primera vez yo escuché el evangelio. Y lo primero que dijo aquel pastor, el reino de Dios llegó hoy a esta casa. Y cuando dijo esa palabra, el reino de Dios llegó hoy a esta casa, yo vi que una luz terrible se metió a nuestra familia y empezó Dios a hacer grandes estragos. Había que vencer un gigante. Mi padre era el hombre. Y la Biblia dice que cuando uno amarra al hombre grande, entonces uno puede lidiar más fácil con las ovejas, con la gente menor. Dios llevó al pastor y hermanos, hizo un gran milagro. Y empezó a llamarnos Dios ese día. Y mire qué terrible. Se lo digo por los obstáculos que posiblemente usted tenga en su familia. Y usted quiere ir a la iglesia y la mamá le dice que nosotros no somos de esa religión. Y el evangelio no es una religión. El evangelio es el camino. El evangelio es poder. El evangelio no es una religión, el evangelio es poder de Dios. Es un poder que cambia, que transforma, que da seguridad, que salva, que da luz, que da confianza, que te sienta en una silla alta donde todo mundo te mire, que el evangelio es poder. Mi padre, hermanos, era un gran hombre, pero estaba equivocado. Alabanzas a su nombre. 80 años tenía. Pero el evangelio es poder. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es como martillo que rompe la roca. Es como una espada de 2 filos. Es como ríos que corren. La palabra, hermanos, nunca regresará vacía, sino que antes hará lo que Dios quiere.
para quien Dios la envió. Y aquel día me recuerdo, mi padre era un gigante que se oponía. Pero Dios empezó a trabajar en su vida, y empezó a trabajar en su vida, y empezó a trabajar en su vida. Y Dios nos llevó a nosotros, somos 4, ahora somos 4 pastores. La mujer del pastor profetizó en aquel día, cuando nos vio dijo, mira, le dijo al pastor, hay 4 ministros aquí de Dios. Una palabra tan simple aparentemente, pero era una palabra profética. Los 4 somos pastores para la gloria de nuestro Padre Celestial. Y aquel hombre, hermanos, aquel río que se oponía a que nosotros nos convirtiéramos al Evangelio, Dios fue trabajando en él. Llegó un momento que él, por sacarnos a nosotros del Evangelio, se fue a pagarle a un brujo, a un hechicero, para que nos sacara del Evangelio. Y cuando ese brujo pasó el primer día, mi padre madrugó a averiguar qué había hecho el brujo para sacarnos del Evangelio. ¿Y sabe qué le dijo al brujo? Contra ese poder no puedo. Ellos tienen una gran virtud, dijo, y contra ese poder yo no puedo. Alabanza del Señor. El mismo brujo se convirtió en un predicador, testificando que contra el poder del Evangelio no hay quien se oponga. Alabanzas a su nombre. ¿Quién es el Evangelio? El Evangelio es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sabe qué, hermano? Mi padre se convirtió al Evangelio después de 80 años, que había estado viviendo muerto, haciendo grandes cofradías, haciendo grandes fiestas, que el fin de aquello era unos para el hospital, otros para la cárcel y otros para el cementerio. Familias divididas, familias en problemas, porque fuera del Evangelio solo hay destrucción. Pero cuando tu vida se envuelve en el manto bendito de la gracia de Dios, te dan ganas de vivir. Quizás tú digas, yo quisiera morirme, ya no aguanto. Hoy el Evangelio es paz. Tú lo que necesitas para que tengas ganas de vivir es el poder del Evangelio. Y aquí vemos este monstruo que se levantó. Y a aquel otro lado había gente que necesitaba oír el mensaje. Pero se levanta un gigante tratando de obstruir el camino. Pero cuando nosotros nos levantamos en el nombre de Jesús, no importa cuán grande sea el gigante, en el nombre de Jesús cae, porque hay poder en el nombre de Jesús y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. No importa qué problemas estés ahí pasando en tu cuarto llorando, me van a quitar la pierna, los médicos me han desahuciado, mi hijo está en la droga, no importa. Cree en tu corazón y confiesa con tu boca que es un ministro del Evangelio. Y no importa que hoy esté arrastrándose, mañana lo verás encaramado en un púlpito hablando del poder de Dios. Si en esta mañana tú llamas y aceptas al Señor o te reconcilias, porque a causa de tu desobediencia tú estás en problemas y has envuelto en problemas a tu familia. Pero tú te levantas esta mañana y clamas al Señor Jesucristo. La Biblia dice que cuando Él se levantó, mis amados hermanos, y vio aquel problema, dice que se paró y le dijo al viento, soségate a la mar, y al viento enmudece. Cuando el viento oyó la voz de quien lo hizo, no se retractó, sino obedeció y enmudeció. Las olas se pusieron mansas y la bonanza vino a las vidas. El miedo y el terror huyó y vino la confianza. Alabanzas a su nombre. En esta mañana Dios va a hacer un milagro grande en tu vida. No importa que los médicos te han dicho, tú te levantas hoy y en el nombre de Jesús te paras sobre esa diabetes, sobre ese SIDA,
sobre ese cáncer. Dios lo quiebra ahora en el nombre de Jesús. Alabanzas a su nombre. Me recuerdo en la iglesia misionera Visión de Fe. Llegó un día una mujer con 2 nenes. Mariela se llama. Si me está escuchando, que ya no está ni en la iglesia, pero la vuelvo a llamar. Porque después que uno acepta a Cristo, los demonios se van, pero se van por un rato. Si tú desobedeces, los demonios regresan, las enfermedades vuelven a regresar y ya no regresan solas, vienen 7 más con ellas. Así es que es mejor que si Dios ha hecho un milagro en tu vida y estás sufriendo, es porque ahora ya la enfermedad que se fue antes no está sola, hay un montón con ellas. Dios te bendiga, Dios te guarde. 10 minutos me quedan.